Me llamo Ernesto, tengo 61 años y llevo más de 4 décadas en la carretera, siempre con el mismo Kenworth viejo que ya parece una extensión de mi cuerpo. Esa tarde venía desde Piedras Negras rumbo a Monterrey, cargado con toneladas de maíz que sudaban dentro de la caja como si fueran brasas bajo el sol. El calor subía del asfalto en ondas, de esas que hacen que todo tiemble en el horizonte. Yo venía escuchando un corrido bajito en la radio, con la ventanilla abierta para que entrara aunque fuera un poco de aire caliente mezclado con el olor del diésel. De pronto, a lo lejos, vi algo que rompió la monotonía. Una camioneta vieja, estacionada de lado, echando humo como si el motor estuviera por estallar. A un costado, una mujer joven con sombrero vaquero caminaba de un lado al otro, mordiéndose el labio con desesperación y levantando un celular que parecía no tener señal. Frené despacio y sentí como el chirrido de las balatas rompía el silencio de la carretera vacía. Apenas me detuve, la muchacha corrió hacia mi puerta con los ojos brillosos, casi a punto de llorar. Tenía una camisa amarilla amarrada a la cintura, las botas llenas de polvo y una urgencia que se notaba en cada movimiento. Golpeó la puerta del camión con suavidad y apenas bajé el vidrio, me soltó con voz entrecortada. «Señor, por favor, necesito llegar a Monterrey antes de que cierren el banco. Si no, pierdo la tierra de mi familia». No era el típico pedido de auxilio de alguien varado en medio de la nada. Había algo más detrás, un peso que se notaba en su mirada. Ese tipo de ojos no piden aventón, suplican por tiempo, por justicia, por una última oportunidad. La subí a la cabina sin pensarlo mucho. Le ofrecí agua de mi termo y apenas se sentó, respiró hondo, como si por fin pudiera soltar un poco del peso que traía encima. Me dijo que se llamaba Mariela y que venía de una ranchería en Lampazos de Naranjo. Su voz temblaba, pero intentaba mantenerse firme mientras contaba que su familia había hipotecado la finca para saldar una deuda que dejó su papá antes de morir. Los intereses crecieron como maleza y ahora unos empresarios conocidos por quedarse con tierras ajenas estaban esperando que pasara el plazo. «Si no entrego hoy mismo estos papeles, mañana esa tierra ya no será nuestra», murmuró, y abrazaba la carpeta como quien sostiene a un hijo. Abrí más la ventana para que entrara aire y seguí escuchándola. Hablaba de su abuelo, que sembró ese terreno con sus propias manos, y de su madre, que aún ordeñaba las vacas viejas, aunque ya casi no daban leche. Yo la miraba de reojo, notando cómo el sudor le corría por la frente, no solo por el calor, sino por la angustia. Cada palabra me calaba hondo, porque yo también vengo de gente que peleó la tierra palmo a palmo. Le dije, «Tranquila, mientras esté en mi camión, no se va a quedar atrás. Y compa, aprovecho para pedirte algo. Dime en los comentarios de qué parte del mundo me estás escuchando. Siempre da gusto saber hasta dónde llegan estas historias de la carretera». El motor del Kenworth rugía parejo, pero dentro de la cabina se sentía un silencio extraño, de esos que pesan más que el ruido de la carretera. Mariela jugaba con la hebilla de su cinturón, apretándola como si quisiera descargarse ahí. Yo la dejé hablar a su ritmo, y de pronto me soltó. «Usted no entiende. Ellos no solo quieren la tierra, quieren callar nuestra historia». Esa frase me erizó la piel. Le pregunté qué significaba, y ella bajó la voz como si alguien pudiera escucharla desde afuera. «Mi papá denunció cosas que no debía, y desde entonces nos miran como estorbo». Sentí un nudo en la garganta. Ya no era solo una joven corriendo contra el reloj, era alguien peleando contra manos invisibles que parecían más grandes que su camioneta varada. Quise animarla, así que le conté un poco de mi vida, cómo yo también había visto a mi familia perder un pedazo de tierra en Coahuila y cómo todavía dolía pasar por ese sitio vacío donde antes había un maizal.
Ella me miró, sorprendida, y sus ojos brillaron por un instante, como si hubiera encontrado un espejo de su propio dolor. «Entonces usted sabe lo que se siente», dijo. Asentí, y para romper la tensión le pregunté qué llevaba exactamente en esa carpeta que abrazaba tanto. Con un movimiento lento la abrió y me enseñó escrituras, recibos, cartas y un sobre con una cruz dibujada en tinta azul. «¿Qué hay ahí?», pregunté. Ella dudó, respiró hondo y respondió: «Algo que no debía salir de lampazos, pero si todo falla, será lo único que entregue». Ahí, compa, supe que esta historia escondía más de lo que aparentaba y que yo ya estaba metido hasta el cuello en ella. El aire acondicionado apenas daba abasto y la tensión dentro de la cabina se podía cortar con un cuchillo. Mariela se quedó mirando fijo por la ventana, como si buscara entre el polvo del desierto una respuesta que nunca llegaba. Yo sentía que si no la hacía hablar, iba a explotar por dentro. Así que le dije suave: «Mira, niña, si algo te pesa, mejor sácalo. La carretera aguanta secretos, y yo también». Ella parpadeó varias veces y casi en un susurro me contó que ese sobre con la cruz contenía la última carta que su papá había escrito antes de morir. No la había mostrado a nadie. Él dijo que, si algún día todo se ponía feo, esta carta serviría como prueba de lo que nos hicieron. Se me heló la espalda. Yo ya no solo transportaba maíz rumbo a Monterrey, llevaba en mi camión el testamento de una familia entera contra un poder que no perdona. La carretera se extendía infinita, pero de pronto cada kilómetro parecía una cuenta regresiva. Yo miraba el reloj del tablero, calculando si llegaríamos a tiempo. Ella, en cambio, abrazaba esa carpeta con una mezcla de fe y miedo. En un momento, se me quedó viendo directo a los ojos y me preguntó: «¿Usted cree en las señales, en que Dios manda pruebas?». No supe qué responder de inmediato. Me limité a decir: «Cuando uno anda solo tantas horas al volante, aprende a creer en todo lo que le mantiene en pie». Mariela suspiró y cerró los ojos, como si esa respuesta le hubiera dado un poquito de alivio. Y yo, compa, sentí que lo que estaba por venir iba a ser más grande que un simple favor de llevar a alguien hasta la ciudad. Era como si la carretera misma me hubiera puesto ahí para escuchar su verdad. Llegando a un tramo más solitario, sin señal de radio ni de teléfono, Mariela se estremeció cuando vio una camioneta negra estacionada al fondo de un puente. Yo noté cómo sus manos se crisparon sobre la carpeta y el color le abandonó el rostro. «Son ellos», murmuró apenas audible. Yo aceleré un poco, fingiendo calma, aunque el corazón me golpeaba el pecho como un tambor. La camioneta no se movió, pero esa simple presencia bastó para llenarnos de miedo. «Tranquila, aquí nadie nos va a parar», le dije con voz firme, aunque por dentro rogaba que el motor de mi Kenworth no me jugara una mala pasada justo en ese tramo. Cuando por fin dejamos atrás aquella sombra amenazante, ella respiró fuerte, casi como si acabara de salir de debajo del agua. Me miró y dijo: «Si llegamos tarde, me quitan todo, pero si llegamos demasiado visibles, capaz que ni me dejan entrar». Sus palabras me calaron hondo, porque no hablaba de un simple trámite bancario, hablaba de una lucha desigual. Yo le respondí: «Mira, mientras vayas conmigo, vas a llegar. No sé cómo, pero vas a llegar». Ella se quedó en silencio, con los ojos clavados en la carretera. Y, compa, te confieso que en ese instante yo también empecé a preguntarme si aquella joven no era más que una pasajera, o si el destino me la había puesto ahí para probar hasta dónde me alcanzaba la fe y el coraje. El sol ya estaba bajando un poco, pero el calor dentro de la cabina seguía como horno. Mariela abrió la carpeta para revisar los documentos y vi que sus manos temblaban, no solo de nervios, también de cansancio. Me contó que había pasado la noche anterior sin dormir, tratando de
conseguir dinero vendiendo unas vacas flacas. Me dieron la mitad de lo que valían, pero ni modo. Era eso o perderlo todo, dijo con un hilo de voz. Yo le respondí, lo que cuenta es que no te rendiste, y eso vale más que cualquier billete. Ella me miró como queriendo creerme, y yo sentí que cada palabra debía ser un ancla para que no se derrumbara ahí mismo. Para distraerla un poco, encendí la radio, pero solo agarraba estática. Mariela rió nerviosa. Parece que hasta el cielo quiere que escuchemos este silencio. Su risa duró poco, porque enseguida se llevó las manos a la cara y murmuró, no sé qué voy a hacer si pierdo esa tierra. No es solo tierra, es mi familia enterrada ahí, son mis recuerdos. Esa confesión me dejó helado. Quise responder algo que la calmara, pero la garganta se me cerró. En cambio, solo puse mi mano sobre la suya un instante sin decir nada. Y ese gesto, más que cualquier palabra, hizo que me soltara un gracias tan bajito que todavía lo escucho en mi cabeza como un eco. La carretera hacia Monterrey empezó a llenarse de tráfico pesado, camiones y coches que hacían más lento nuestro avance. Cada minuto perdido era como un golpe en el pecho de Mariela. La vi apretar los labios, golpear suavemente el tablero con la palma abierta y repetir, no podemos parar, no podemos parar. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro también sentía esa angustia contagiosa. Miré el reloj del tablero y pensé, si seguimos a este paso, no lo logramos. Y ahí mismo se me cruzó una idea que quizás sonara loca, pero era la única que podía salvarla. Le pregunté si alguna vez había viajado en moto. Ella me miró confundida y respondió, ¿moto? ¿Por qué? Sonreí con nervios y le conté que siempre cargo una motocicleta de arrastre en la parte trasera del camión para emergencias en pueblos chicos. Si esto se sigue atascando, la moto es nuestra mejor carta. Con ella esquivamos el tráfico y llegamos a tiempo. Por primera vez en toda la ruta, vi cómo sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. Me dijo casi con un suspiro, si de verdad me lleva, juro que no lo olvidaré nunca. Y esa promesa, dicha con la voz quebrada, me atravesó de un modo que todavía me cuesta explicar. A medida que avanzábamos, el tráfico se volvía un muro imposible. Los claxonazos, el calor, la impaciencia de todos. Parecía que el universo estaba en contra. Vi cómo Mariela se abrazaba a la carpeta, murmurando una oración en voz baja, apenas moviendo los labios. Me acerqué un poco para escuchar y alcancé a distinguir, «Virgencita, no me abandones ahora». Ese ruego me estremeció, porque yo también llevo una estampita pegada en el tablero desde hace años, y verla rezar de esa forma me recordó todas las veces que yo mismo había pedido lo mismo en medio de la carretera. Finalmente no aguanté más. Encendí las luces intermitentes, me abrí a la orilla y me detuve. «Vámonos en la moto, Mariela. Si seguimos aquí, no llegas». Ella se quedó paralizada por un segundo, como dudando si confiar de verdad en un extraño que apenas conocía. Pero al ver la fila interminable de coches, asintió con un gesto decidido. Bajamos rápido, yo solté las amarras de la moto y ella, con las manos temblorosas, me ayudó a sacarla. El momento fue tenso, porque sentíamos la mirada curiosa de los demás conductores, como si supieran que estábamos a contrarreloj. Ahí entendí que la verdadera carrera apenas estaba comenzando. Nos subimos a la moto y apenas arrancó sentí el rugido distinto, más agudo, más ligero que el del camión. El viento caliente me golpeaba la cara, mezclado con el polvo que levantaban los coches. Mariela se aferraba a mi cintura con fuerza y podía sentir cómo su respiración se agitaba contra mi espalda. Cada semáforo, cada auto que esquivábamos era una batalla ganada contra el tiempo. Yo solo pensaba, que no se apague, y en cada esquina
Su apretón de manos se volvía más fuerte, como si me estuviera transmitiendo toda la fe que llevaba dentro. En una curva cerca del centro, la carpeta casi se le resbaló de las manos. La sujetó a tiempo, pero algunos papeles volaron como mariposas sobre el asfalto. Escuché su grito ahogado. ¡No! Quise frenar, pero ella misma me gritó entre lágrimas. «Siga, no importa, siga, lo esencial está aquí». Sentí un escalofrío al mirar de reojo cómo uno de esos papeles quedó pegado en la llanta de un taxi, llevándose quién sabe qué recuerdo de su vida. Fue ahí donde entendí que su lucha no era solo contra la hora del banco, era contra todo lo que el mundo parecía querer arrancarle de las manos. El centro de Monterrey hervía de gente y coches. Los claxones eran un coro desesperado y yo sentía la presión en cada latido. Mariela me gritaba al oído, «por allá, hacia la derecha». Yo giré con fuerza, esquivando un camión repartidor que casi nos cierra el paso. En medio del caos, la vi sostener la carpeta contra su pecho como si fuera un escudo. Sus labios se movían sin cesar. Ya no sabía si eran rezos o promesas, pero ese murmullo me acompañaba como una música que me mantenía firme en el manubrio. Cuando por fin doblamos la última calle hacia el banco, el reloj del tablero de la moto marcaba las 4:48 de la tarde. Faltaban menos de 15 minutos para el cierre. El edificio se levantaba al final de la avenida, blanco y solemne, como si nos estuviera esperando. Yo aceleré con todo lo que daba la moto, sintiendo el rugido del motor vibrar en los huesos. Mariela, entre lágrimas y gritos, me dijo, «Si llegamos, usted habrá salvado más que una tierra, habrá salvado mi vida entera». Esa frase, compa, me atravesó como una lanza, y supe que ya nada sería igual después de ese viaje. Apenas frenamos frente al banco, Mariela saltó de la moto casi sin esperar a que yo la apagara. Corrió con los documentos en la mano, empujando las puertas de vidrio como si fueran el último obstáculo de su vida. Yo me quedé en la acera, con el corazón latiendo a 1000, observando cómo desaparecía entre la gente. Fueron minutos eternos, de esos que pesan más que una hora entera. Miraba el reloj, miraba la puerta y sentía que cada segundo era un juicio suspendido en el aire. De pronto la vi salir. Tenía el cabello despeinado, la camisa pegada de sudor, pero en su rostro había un brillo distinto. Se acercó corriendo y casi sin aliento me abrazó con fuerza. Lo logré, pagué la deuda, ganamos tiempo. Sus palabras me cayeron como agua fresca después de cruzar un desierto. Yo la abracé fuerte y sentí como sus hombros, antes tensos como piedra, ahora temblaban de alivio. En ese instante entendí que no solo había llegado a tiempo al banco, había llegado al límite de su fe y la había sostenido. Nos quedamos un rato ahí afuera, respirando el aire pesado de la ciudad que olía a gasolina y a fritangas de los puestos cercanos. Mariela se sentó en una banquita de concreto y escondió la cara entre las manos, dejando escapar un llanto contenido que parecía llevar años acumulado. Yo me senté a su lado sin decir palabras, solo puse mi gorra en mis rodillas y esperé. Después de unos segundos, levantó la mirada, los ojos rojos pero con una chispa nueva, y me dijo, «Usted no tenía por qué ayudarme, y aún así lo hizo». Yo sonreí de lado y contesté, «En la carretera uno no deja tirado a nadie, menos a alguien que todavía cree en lo suyo». Fue entonces cuando me entregó algo inesperado. De su carpeta sacó un cuaderno azul gastado en las esquinas con la portada manchada por el tiempo. «Esto no lo entregué en el banco porque no tiene precio, pero quiero que lo tenga usted». Lo abrí con cuidado y descubrí páginas llenas de poemas escritos a mano, versos que hablaban de la lluvia en la sierra, del olor a tierra mojada y del ganado que pastaba al amanecer. Me quedé sin palabras. Ella me explicó con voz baja, «Cuando ya no quede nada, estas palabras serán mi manera de decir que mi familia existió». Sentí un nudo en la garganta, porque aquello era más
valioso que cualquier escritura. Guardé ese cuaderno con el mismo cuidado con que uno guarda una reliquia. Lo puse dentro de mi chaqueta, cerquita del pecho, y le dije que siempre lo llevaría conmigo en la carretera. Ella sonrió cansada, con los ojos aún húmedos, y respondió: «Entonces ya no viajo sola, mis palabras viajan con usted». Esa frase me caló hondo, porque en ese instante comprendí que no solo había transportado maíz ni ayudado a una desconocida, había cargado con la memoria de una familia entera. El ruido de los coches alrededor desapareció por un momento, y lo único que quedó fue la certeza de que algo en mí también había cambiado. Mariela se despidió con un abrazo largo, de esos que parecen querer detener el tiempo. Yo la vi alejarse entre la multitud de Monterrey, con la carpeta apretada contra el pecho y la silueta recortada por el sol que ya empezaba a caer. Me quedé ahí parado un rato, mirando cómo desaparecía, hasta que sentí la necesidad de volver a mi camión. Al encenderlo, puse el cuaderno sobre el tablero, justo al lado de la estampita de la Virgen que siempre me acompaña. Y mientras arrancaba rumbo a la salida de la ciudad, supe que ese pedazo de papel se convertiría en un recordatorio constante de lo que realmente pesa en la vida. La carretera de regreso se sentía distinta, como si el asfalto hubiera absorbido todo lo que habíamos vivido horas antes. Conducía despacio, dejando que el motor rugiera a su ritmo, mientras mis ojos se desviaban una y otra vez hacia el cuaderno azul sobre el tablero. Cada verso que había alcanzado a leer me acompañaba como un susurro, y sentía que esa libreta ya no era solo de Mariela, sino también un amuleto mío. Pensé en cuántas veces había pasado frente a personas varadas sin detenerme, y me prometí que nunca más dejaría pasar a alguien con la mirada tan cargada de historia. Al llegar a un retén, un policía me pidió los papeles de la carga. Mientras revisaba, notó el cuaderno sobre el tablero y lo hojeó con curiosidad. Solo leyó una línea, levantó la vista hacia mí y dijo: «Esto vale más que el grano que lleva atrás, ¿sabe?». Yo asentí con una sonrisa discreta, sorprendido de que incluso un extraño pudiera sentir el peso de esas palabras. Cuando me devolvió mis papeles, seguí adelante con un nudo en la garganta. Fue en ese momento cuando entendí que ese cuaderno no solo era poesía, era una semilla capaz de tocar a cualquiera que lo leyera, incluso en un retén perdido de la carretera. Esa noche, estacioné en un paradero a las afueras de Saltillo. Me serví un café negro en un vaso de unicel y abrí el cuaderno bajo la luz amarilla del poste que zumbaba lleno de insectos. Leí en voz baja uno de los poemas y cada palabra me erizaba la piel. Hablaba del olor de la tierra recién arada y de cómo la esperanza germina incluso en los suelos más secos. Cerré los ojos y sentí que, de alguna manera, Mariela y su familia estaban sentados conmigo en ese momento, compartiendo el silencio y el café. Fue como tener compañía en un oficio donde la soledad suele ser la norma. Mientras las páginas crujían entre mis dedos, pensé en cuántos camioneros como yo cargamos historias que nadie conoce, recuerdos que jamás verán un banco ni valdrán dinero. Ese cuaderno me hizo comprender que la carretera no solo transporta mercancías, también transporta voces, memorias y luchas que no deben perderse. Antes de dormir dentro de la cabina, puse el cuaderno sobre el tablero y lo miré como quien mira una vela encendida en la oscuridad, y le prometí en silencio que sus palabras nunca se quedarían olvidadas en un cajón. A la mañana siguiente, antes de arrancar, encendí el motor y lo dejé ronronear mientras observaba el cielo despejado. El cuaderno azul seguía en su sitio y lo toqué con la punta de los dedos, como quien se persigna antes de salir a la ruta. No sé si fue sugestión mía, pero ese día la carretera se sintió más ligera, como si cada kilómetro no pesara tanto. Incluso el tráfico parecía
abrirse a mi paso y pensé, tal vez la fe de Mariela me alcanzó también a mí. Sentí un alivio raro, de esos que no tienen explicación lógica, pero que se agradecen en silencio. En cada parada para cargar diésel, alguien se me quedaba mirando el cuaderno, y yo lo cubría con la mano, como si fuera un tesoro que debía proteger. No era mío, lo sabía, pero lo cuidaba como si lo fuera, y cada vez que lo miraba, recordaba el rostro de Mariela al salir del banco, con esa mezcla de lágrimas y sonrisa. Esa imagen me perseguía más que cualquier paisaje en la carretera. Me di cuenta de que lo que había vivido con ella ya no era una anécdota. Era una marca que se quedaría en mí, igual que la cicatriz de un accidente o la voz de un ser querido que ya no está. Días después, cuando volví a pasar por ese mismo tramo entre Sabinas Hidalgo y Monterrey, no pude evitar mirar hacia el costado donde había visto aquella camioneta varada. El lugar seguía igual, el asfalto resquebrajado, el polvo levantándose, con el viento caliente pero vacío, sin rastro de ella. Frené unos segundos, apagué la música y me quedé escuchando el silencio. Cerré los ojos y casi pude verla otra vez, caminando de un lado a otro con el sombrero vaquero y la carpeta contra el pecho. Me estremecí, porque entendí que hay momentos que la carretera graba en la memoria como si fueran tatuajes invisibles. Arranqué de nuevo, pero ya no con la misma prisa de antes. Miraba el retrovisor y me parecía que esa imagen quedaba atrás, como una señal que no debía olvidar. Y mientras el motor retomaba su rugido constante, pensé en algo que Mariela había dicho. Lo único que no me pueden quitar son las palabras. Esa frase quedó repitiéndose en mi cabeza durante kilómetros. Me recordó que al final todos somos un poco como ella, luchando contra el tiempo, contra la injusticia y contra la soledad, pero dejando huellas que nadie puede borrar. Cuando llegué a Monterrey otra vez, estacioné en un paradero y abrí el cuaderno azul como quien abre un viejo álbum de fotos. Leí otro poema, uno donde hablaba de cómo la lluvia caía sobre los corrales vacíos y de cómo el recuerdo de su padre seguía vivo en cada gota. Sentí un nudo en la garganta y sin darme cuenta tenía los ojos húmedos. No era un hombre de llorar fácil. La carretera me había endurecido, pero esas palabras me desarmaron. Era como si cada verso hubiera sido escrito para mí, para recordarme que todavía quedaba algo humano dentro de tanta soledad. Esa noche no dormí en la cabina. Me senté en el borde del camión, con los pies colgando, mirando el cielo estrellado de la ciudad. El ruido lejano de los coches me parecía un murmullo apagado, y el cuaderno descansaba sobre mis rodillas. Me pregunté si Mariela estaría también despierta pensando en lo que habíamos vivido. Cerré los ojos y le agradecí en silencio, no solo por confiar en mí, sino por regalarme un pedazo de su alma en esas páginas. Y ahí entendí que no hacía falta poseer la tierra para ser dueño de algo eterno. Volví a encender el motor y me quedé mirando el reflejo del cuaderno en el parabrisas. La carretera me devolvía su rugido de siempre, pero yo ya no era el mismo. Entendí que aquella tarde con Mariela me había enseñado más que 1000 viajes, que la esperanza cabe en un sobre arrugado, que la fe se escribe en versos sencillos y que un gesto de ayuda puede cambiar el rumbo de una vida. Seguí manejando con la sensación de que no estaba solo. En cada kilómetro me acompañaban esas palabras, esa historia y esa joven que me recordó lo que realmente vale en este mundo. Y ahora, compa, te hablo a ti que llegaste hasta aquí en este video. Si alguna vez sentiste que la vida te puso a prueba, si también crees que nada pasa por casualidad, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué te hizo sentir esta historia. Eso me da fuerzas para seguir compartiendo más relatos de la carretera. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Dale like y comparte este video con alguien en quien confíes, porque es la mejor manera de mostrar que quieres más. Mira también los otros relatos del canal,
que sé que van a tocar tu corazón. Y si lo sientes en el alma, apóyanos en el botón Gracias, aquí abajo. De verdad, gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga siempre y recuerda que aquí tienes un amigo en la carretera, listo para escucharte y acompañarte en cada kilómetro.